Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 28 de Primero de Samuel. Vamos a ver un capítulo un tanto controversial. Ya vas a ver por qué le digo esto. Pero recordemos que en el anterior capítulo habíamos visto que David tuvo cierta debilidad en cuanto a su fe y él no veía otra salida sino escapar hacia la tierra de los filisteos. Sí, David se unió al ejército filisteo, algo que tal vez en ese tiempo nadie podía imaginar. Pero ahí estaba. Según David, era la única forma de salvar su vida porque Saúl seguía persiguiéndolo para matarlo. Pues bien, veamos cómo empieza este capítulo 28 de Primero de Samuel. Nos dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, es decir, a la batalla, tú y tus hombres. Bueno, aquí estaba Aquis, el rey de Aquis, también se llamaba así, que estaba en la región de los filisteos, y dice Aquis: bueno, vamos a pelear contra los israelitas y tú, David, vas a estar conmigo. Y el verso 2 dice: y David respondió a Aquis: muy bien, ya tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Bueno, ahí estaban a punto de pelear los filisteos contra los israelitas y el ejército filisteo estaba muy fortalecido. Y bueno, ahí estaba nada más y nada menos que David. David pelearía contra sus hermanos los israelitas. ¿Qué opina? Bueno, vamos a continuar desarrollando la historia, pero en realidad en este capítulo vamos a ver la reacción de Saúl. Y dice el verso 3 que en ese tiempo ya Samuel, el profeta Samuel, había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bien, recordemos que en un principio Saúl era un hombre de Dios, era un hombre recto. Saúl caminaba conforme a la palabra de Dios. Recordemos en Deuteronomio en el capítulo 18, ¿qué le parece si nos vamos a ver? ¿Qué es lo que decía la ley de Dios, la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 18, vamos a ver desde el versículo 10. Estoy en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, la palabra de Dios mandaba que no podía haber en Israel ningún adivino o hechicero o quien consulte a los muertos. Bueno, entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl en aquel tiempo, cuando vivía rectamente delante de Dios, pues sacó a todos los hechiceros, sacó a todos los adivinos, sacó a todos aquellos que consultaban con los muertos. Los echó de la tierra de Israel e incluso Saúl los mataba. Bueno, ya vamos a ver por qué dices. ¿Por qué digo esto? Bueno, volvamos entonces a Primera de Samuel capítulo 28. Dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues Saúl antes caminaba rectamente. Dice el verso 4 que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa.
Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Bueno, ahí estaba el ejército de los filisteos. Y ya sabemos que Saúl no es precisamente que era un hombre valiente, que confiaba en el Señor. Saúl en ese tiempo ya se había torcido. Su corazón estaba enfocado en sí mismo, en su ego. ¡Ay, qué vergüenza para Saúl si perdiera alguna de las batallas! Bueno, ahí estaba el ejército de los filisteos. Bueno, estoy tratando de representar un poco. El ejército, el gran ejército de los filisteos, atemorizando a los israelitas. Y Saúl también era un hombre que estaba atemorizado. Bueno, volvamos. ¿Qué dice? Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Se turbó su corazón en gran manera. No un poco, en gran manera. Saúl estaba pues con mucho temor, ¿sí? Con mucho miedo. ¡Ay de nosotros! Este ejército de los filisteos es grande. Y entonces Saúl consultó a Jehová. Y de pronto Saúl consulta con el Señor. ¿Pero qué dice? Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Recordemos que el Urim era aquel medio donde los profetas podían consultar al Señor y el Señor respondía, pero en esta ocasión, pues Dios no respondió a Saúl. ¿Por qué? Porque ya como le había dicho el profeta Samuel, pues el Señor le dio la espalda a Saúl por cuanto Saúl fue egocéntrico y desobediente. Muy bien. Entonces dice, el verso 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¡Qué terrible! Bueno, en algún tiempo, cuando Saúl estaba caminando rectamente con el Señor, pues Saúl estaba en contra de los adivinos, en contra de los que consultan a los muertos, obedeciendo la palabra de Dios, pero ahora su corazón se desvió. Ahora, él era uno que estaba buscando a una divina, a una bruja, a alguien que consulte a los muertos. Bueno, pues vamos a tratar de representar ahí Saúl y una adivina. ¿Sí? Pues bien, continuamos. Dice que sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo te dijere. Ahí estaba Saúl. Por eso es que Saúl no está con sus ropas reales, no está vestido como rey, sino que está disfrazado. Se disfrazó pues como si fuera una persona cualquiera y se fue a Endor. ¿Sí? Quiero mostrarle en el mapa. ¿Dónde está Endor? Vemos a la derecha superior, ese es el mar de Galilea. ¿Sí? Al norte, estamos ahí por la región de la tribu de Isaacar. Y ahí está Endor, donde ve ahí la figura roja. Endor. Más abajo está, si se da cuenta, más abajo a la izquierda está Sunem. ¿Sí? Donde estaban los filisteos. Y bueno, un poco más a la izquierda y más abajo está el monte Gilboa. Bien, eso para tener un poquito de referencia en cuanto a los mapas. Entonces, Saúl
se fue hasta Endor, encontraron a una adivina, que se supone que no deberían haber adivinas, pero esta adivina tal parece que se quedó ahí. Y bueno, dice, le dijeron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, pues, aquí que estaba haciendo Saúl, estaba buscando consultar con los muertos. Lo que el Señor había prohibido terminantemente hacer. Bueno, ¿qué le dice la mujer en el verso 9? Que la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Bueno, para ese momento, pues la adivina no sabía que él era Saúl. Entonces, como que le está contando, ¿No supiste lo que hizo el rey Saúl? ¿Cómo ha cortado a los adivinos y a los que consultan con los muertos? O sea, ¿tú quieres que yo muera? ¿Me estás pidiendo que consulte a un muerto y de esa forma hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y además Saúl jura por el Señor. Ningún mal te vendrá por esto. Pero claro, la adivinación, consultar con los muertos es pecado. Claro que tendrá su castigo. Pero bueno, ahí Saúl con ligereza de palabra jura por el Señor y dice, ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? ¿A quién quieres que venga? Y Saúl le dice, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, y aquí estamos entrando en esta parte controversial de la palabra porque hay opiniones divididas. Algunos dicen, no era Samuel, era Satanás disfrazado de Samuel. Y otros dicen, sí era Samuel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué creemos? Pues primeramente vamos a creer lo que dice la palabra. La palabra nos dice que, bueno, y vamos a ver más adelante que las palabras que habló Samuel, pues pusieron mal a Saúl. Y textualmente la palabra nos está diciendo que, era Samuel. No hay algún lugar donde la palabra diga, pero era un engaño de Satanás o algo así. Pues bien, vamos a ver de todas formas las dos posturas y tengamos un criterio propio. Bueno, el tema es que la palabra dice que la mujer hizo venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Cómo es que se enteró esta adivina de que él era Saúl? Porque esta adivina estaba empezando a ver las regiones espirituales. Algunos dicen, no, realmente los muertos no pueden volver porque dice Eclesiastés, si no me equivoco, el capítulo 9, los muertos nada saben. Es decir, como que los muertos no pueden pensar, no pueden recordar, no pueden nada. Bueno, y aquí nos está diciendo que fue Samuel quien es el que viene. Bueno, en realidad podemos entender de la palabra de Eclesiastés que los muertos están en un momento de descanso esperando el juicio de Dios. Pero yo quiero
compartirle respecto a si los que han muerto todavía pueden pensar o recordar incluso. Quiero compartirle una palabra en Apocalipsis capítulo 6. El versículo 9. Y en este versículo vamos a ver de personas que han muerto en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Dice el verso 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, es interesante que la palabra aquí en Apocalipsis 6 nos está diciendo que aquellos que han muerto en Cristo, de pronto como que se levantan, como que despiertan por un momento y dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, estas personas recuerdan cómo fueron muertos. Están recordando. Bueno, lo que podemos hablar ahora y lo que podemos saber es que hay una región terrenal donde pues estamos aquí en este mundo palpable de materia, ¿sí? Pero también hay una región espiritual. No sé si decir otra dimensión. Y en esa otra dimensión, pues también hay seres espirituales. Podríamos decir que en esa dimensión, pues están las almas de las personas que han muerto. Y según lo que vemos las escrituras, las personas están como en un estado de descanso, ¿sí? Esperando pues que se abran los libros y sean juzgados. Ahora, por supuesto, hay los que han muerto en Cristo y los que han muerto sin Cristo. Los que murieron en Cristo, es decir, que vivieron conforme a la vida del Señor Jesús, pues ellos heredarán la herencia eterna. Pero los que no recibieron a Cristo están esperando el juicio, donde se abrirán los libros de sus obras y serán juzgados según sus obras. Pues bien, entonces, esto estamos hablando para tratar de discernir si realmente fue Samuel el que subió a hablar con Saúl o no. Bueno, ahí hemos leído un versículo bastante claro, ¿no? Respecto a la actitud de un muerto en las regiones espirituales. Bueno, podemos mencionar algunos otros textos bíblicos como Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y el Lázaro, ¿sí? Donde el rico es atormentado por una llama, por el fuego, y se acuerda de su familia y le dice: Abraham, manda a Lázaro que predique a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Es interesante. Este rico que ya había muerto podía hablar con Abraham, incluso podía ver a Lázaro, pero no podía pasar el uno al lugar del otro. Pues bien, estaban en la región espiritual. Entonces, veamos qué dice en el verso 14. Continuamos el versículo 13. Dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey Saúl le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
En la Reina Valera dice, he visto dioses. Si vemos en la Biblia textual, Biblias que rescatan la palabra textual del hebreo, pues es como que la mujer dice, he visto como un dios que sube de la tierra, ha visto algo deslumbrante, algo fuera de lo usual. Era algo resplandeciente tal vez, pues de alguna forma dice, he visto como un dios que sube de la tierra. Bueno, y Saúl le pregunta, ¿cuál es su forma? Y ella responde, es un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Bueno, aquí podríamos pensar que, bueno, Saúl estaba en ese estado de descanso y fue inquietado, ¿sí? Y subió. Y entonces Saúl le responde y le dice, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Bueno, como Dios no le contestaba, entonces Saúl cometió este pecado de consultar con los muertos, que era algo expresamente prohibido por el Señor, y es prohibido por Dios. Bueno, vemos que en este tiempo incluso hay fiestas, ¿verdad?, donde se consulta con los muertos, donde ponen mesas para hablar, charlar con los muertos, ¿sí? Principalmente en Latinoamérica, ¿sí? El Día de los Muertos y etcétera. Esto está contundentemente prohibido por Dios. No consultes, no hables con los muertos, no busques hablar ni comunicarte con los muertos, no. Y por cierto, si no hubiera sido posible esto, entonces no hubiera sido prohibido. Por lo tanto, pienso que sí es posible. Como lo estamos viendo aquí, está divina. Bueno, de todas formas, recordemos que este es un pecado muy grande, el de consultar con los muertos. Entonces, Saúl le dice a Samuel, bueno, los filisteos están por atacarnos, no sé qué hacer, por eso te he llamado para que me declares qué es lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Qué interesante que vemos aquí en la palabra, está diciendo que está confirmando en realidad lo que Dios ya había dicho. Por esto pienso que realmente era Samuel. Personalmente yo pienso que era Samuel, porque está confirmando lo que Dios había dicho, está respaldando la palabra de Dios. Por eso dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y algo interesante es que la palabra no dice que era un espíritu inmundo disfrazado de Samuel, sino que constantemente lo afirma como si fuera realmente Samuel el que está hablando. Y además dice el verso 18, y exhorta por su desobediencia. Dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Pienso que el enemigo no exhortaría a la obediencia a Dios.
Por lo que esta es otra de las figuras que confirman que realmente era Samuel. Estaba exhortando a Saúl por su desobediencia. En realidad, si un espíritu inmundo o Satanás, pues él más bien lleva a desobedecer a Dios. Y dice el verso 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Además le está diciendo algo que posteriormente realmente sucedió. Después dice el verso 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Recuerda que Saúl era un hombre grande, era un hombre alto, de buen parecer, de buen cuerpo, guerrero, ¿no? A los ojos físicos era un hombre llamativo. Entonces semejante hombre dice que cayó a tierra. Habrá hecho tremendo estruendo. Dice, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Aquí la palabra del Señor está diciendo que eran las palabras de Samuel. No está diciendo que fueron las palabras de algún espíritu disfrazado de Samuel. Bueno, entonces, Saúl tuvo temor y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y Saúl rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos y juntamente con la mujer y les obedeció. Bueno, es decir, le insistieron a Saúl a que coma, porque Saúl no quería comer, realmente estaba deprimido Saúl. Entonces se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, este es el episodio donde muchos no se ponen de acuerdo que si sí fue Samuel, no fue Samuel. Bueno, aquí vemos que la palabra realmente en todos los versículos que habla al respecto afirma que es Samuel. Me inclino por creer lo que la palabra dice textualmente. Pues bien, hemos visto también textos bíblicos que respaldan que los muertos están en una región espiritual. Claro, ellos no tienen más parte de lo que se hace bajo el sol. Están en ese estado de descanso. Ya no pueden hacer nada. Bueno, aquí dice que Samuel fue inquietado. Probablemente fue levantado de su descanso. Pues bien, ahí le dejo este texto bíblico. Cada quien forme su criterio. Como le digo, prefiero inclinarme a creer lo que dice la palabra, no buscar interpretaciones complicadas, sino que si la palabra dice, pues así es. Y otra cosa, que consultar con los muertos es un tremendo pecado. No lo olvide. No trate de hacerlo. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 28 de Primero de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición. Me despido, abrazos a todos y nos encontramos Dios mediante en el próximo capítulo.